Si encendemos de verdad la luz de nuestro hogar, jamás tendremos que empujar a la oscuridad para que salga. Aquí estamos desde el estudio en casa de Tan Naturales como Tú, y gracias porque vamos a terminar esta sexta temporada. Paco Valiente a control, Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, porque somos tan naturales como tú. Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Buenas tardes, comenzamos de nuevo Tan Naturales como Tú en esta andadura de la sexta temporada. Nos bajamos de este viaje en marzo debido a esta alarma que provocó que el directo no se pudiera realizar, y desde un estudio en casa no podemos hacer otro que terminar la sexta temporada. Y la sexta temporada me gustaría terminarla con la esencia que Tan Naturales como Tú este año ha querido transmitir a todos los oyentes, que es la esencia de la naturaleza, todos los elementos de la naturaleza que nos portan bienestar. Y hoy tenemos el gran placer de traer un invitado que nos va a hablar sobre el mundo y el maravilloso mundo de las abejas. Él es el encantador de abejas. Tan Naturales como Tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Buenas tardes, seguimos adelante en esta andadura en pro del bienestar del bien ser humano. Tan Naturales como Tú, hoy vamos un poquito a la naturaleza, nos vamos a centrar en el mundo de la naturaleza y en el mundo de las abejas. Y qué mejor persona para hablar que con un encantador de abejas. Él se llama Acacio Cerrillo y la verdad que es un placer que nos reciba. Es una persona que colabora mucho con los medios de comunicación. Vamos a conocerlo directamente. Acacio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues encantado de que estés con nosotros. Vamos a comenzar un poquito y nos gusta conocer la persona que visita Tan Naturales como Tú. Y quisiéramos conocer un poco tu historia, tu percurso de vida y tu elección en estar en la naturaleza, en el campo, y dedicarte al maravilloso mundo de las abejas. Bueno, pues yo en primer lugar agradecerte que contactaras conmigo para poder seguir haciendo mi labor de divulgar el mundo de la apicultura. Aprovecho para saludar a los radioyentes de Radio Guadaira. Un saludo a todos. Y bueno, pues el mundo de las abejas comienza mi andadura en torno a hace entre 5 y 6 años, con la curiosidad, como todo ser humano, es una virtud que tenemos el ser humano, la curiosidad. Pues empezó todo viendo una abeja pasar y debatiendo con un amigo, ¿es una abeja o es una avispa? ¿Es una abeja o es una avispa? Y así vino todo. Fue llegar el descanso del mediodía, del trabajo en el campo, y conectarme a YouTube y ver el mundo de las abejas. Y digo, uy, estos bichos pican y hacen miel, son como yo, tienen su toque dulce y su toque venenoso, ¿no? Y digo, esto me gusta a mí. Ya me puse a ser más curioso aún todavía y bueno, pues empecé a hacer cursos de formación en el Centro Apícola Regional de Marchamalo, en Guadalajara. Estuve viajando varias semanas durante casi 3 años, en Valencia también, en distintas, por así decírtelo, compañías que daban cursos de formación apícola para ir mejorando la técnica. Y en Albacete, en Madrid, he participado activamente en la Asociación Española de Apicultores como vocal, 1 año para Castilla-La Mancha. Actualmente pertenezco a la Asociación Provincial de Apicultores de Cuenca y dispongo de una explotación apícola de uso semiprofesional que no llego a las 100 colmenas. Las tengo ubicadas aquí, en la zona de La Mancha Centro, concretamente cerca del río Záncara, entre Alberca de Záncara y Pedroñeras. Y bueno, pues he de reconocer que ha sido un año muy bonito para todos los apicultores, casi en general, pues hemos tenido un año muy bueno de precipitaciones, un año de 7, también te recalco, Paco, que es un poco triste el cambio climático que están sufriendo las abejas, son los animales que más lo sufren directamente. Eso es una cosa que me interesaría conocer porque la labor que tienen las abejas en la naturaleza es importantísima. Las abejas actualmente polinizan en torno al 80% de las plantas
que generan las frutas que nos comemos. Anda. Quiere decirse que sin abejas tendríamos menos fruta y aunque haya invernaderos y haya procesos transgénicos que los laboratorios hagan, la calidad de la fruta desde luego no va a ser la misma que la polinizada por una abeja. Eso está más que demostrado, no hace falta irnos a ningún análisis laboratorial. Quien sabe un poco de campo sabe lo que digo. Sabemos que los agricultores, yo aparte de apicultor soy agricultor, soy cultivador de ajo morado manchego y de almendro. Ajá. Entonces los agricultores sabemos la vitalidad que tienen los insectos para la flora en el campo. Y no hay nada más bonito que ir a un campo de flor de almendro y ver cómo la abeja hace su labor de polinización. La abeja está rodeada de pelo y cuando toca una planta con polen, el polen se le pega en el cuerpo. Cuando visita otra flor, ese polen lo pega con esa flor, con lo cual ahí se hace la polinización cruzada y es lo que da lugar a que germine una almendra, un tomate, un albarillo, un melocotón y así con toda la cantidad de frutas que hoy en día comemos. La verdad que siempre vemos a las abejas como un insecto que pica y siempre tenemos hasta un poco de miedo. Pero qué grandes beneficios nos ofrecen nuestras amigas las abejas. Beneficios para el ser humano. Porque yo cuando veo su casa, la casa, son verdaderas arquitectas. Y yo me gustaría conocer un poco cuántos beneficios nos ofrecen las abejas y nos ofrecen y nos dan al ser humano. Pues mira, las abejas hacen... Gracias a las abejas tenemos los montes verdes, porque no solamente de frutas vive el hombre. El monte que está rodeado de romero y de tomillo, las carrascas, las distintas floraciones que se dan en un monte, el tipo que sea, pues que haya abejas es lo que da lugar a que ese monte siga verde. Y tristemente la calidad de nuestros montes se está perdiendo por culpa de la agricultura industrial tan masiva que se fumiga todo y ya no solamente la parcela donde fumigas, esas nubes de agrotóxicos se dispersan en el aire llegando a los montes y las abejas, su sistema inmunológico pues se ve debilitado. Se desorientan, las flores que ahora se fumigan son más atrayentes para ellas. Entonces es un grave problema que tenemos, que deben de erradicar los productos que sean agresivos con los polinizadores. Claro, porque hay un efecto. ¿Cómo puede afectar la agricultura industrial al mundo de las abejas? Pues de la manera que te he comentado, la cantidad de productos de neonicotinoides y agrotóxicos que sueltan los productos fitosanitarios, que son esenciales para que podamos llevar la agricultura que hoy en día se lleva en España, pero que poco a poco tenemos que ir haciendo una transformación, lo primero desde las autoridades responsables del uso agrícola. Hay que hacer un cambio de concienciación de que hay que tener mejores aprovechamientos del agua y mejores tratamientos, porque al final es el producto que nos comemos, es el producto final. Dicen el glifosato que produce cáncer, muchos países lo están quitando. Actualmente todavía se vende en un porcentaje bajo en España, pero está más que demostrado que es el producto glifosato, que es un herbicida total, está más que demostrado que es el productor de la mayoría de los cánceres que tenemos hoy en día en la humanidad. Lo que pasa es que tenemos una controversia, a lo mejor son palabras mayores lo que te cuento, pero las mismas empresas que producen los productos fitosanitarios son las empresas que pagan la Organización Mundial de la Salud, que la financian. Entonces ya estamos hablando a otra escala de sociedad, quizás de manipulación de lo que viene siendo la vida real. Con esta gente no podemos hacer nada, ¿sabes? Solamente se puede hacer conciencia. Por eso te he agradecido que te pusieras en contacto conmigo, porque a mí ya sabes que me encanta el mundo de las abejas. Sí. Entonces, los oyentes siempre me agradecen que les cuente todas estas cosas de las abejas, que ellos, al no trabajarlas directamente, pues no lo saben y tienen desconocimiento. Claro. Bueno, hablando más del mundo de las abejas, pues en cuanto a beneficios que tenemos por parte de las abejas suelen estar agresivas si te acercas en torno a más de 10 metros a las colmenas. Aún así, recomiendo a la gente, por ejemplo, ciclistas, senderistas que van por el campo, cuando vean la señal de precaución abejas, pues que activen su sexto sentido y echen un vistazo a su alrededor para que en su ruta pues no se lleguen a encontrar con el apiario o se tengan que cruzar con las colmenas. Porque sí, puede pasar que mismamente ese día están sacando miel a las abejas y si tienen un día agresivo es ese día, el día que le quitas la miel y el día siguiente. Hombre, en el momento que le quitan su producto, se enfadarán. Imagínate cómo se ponen bravas, ¿sabes? Entonces tienen ahí ese día y el día siguiente
que todo el que pasa por allí pues es enemigo. A mí me falta miel y tú estás por aquí, pues a por ti. Más o menos así, ¿sabes? Mira, yo una de las cosas más bonitas, porque veo que muchas veces las personas están en su casa, cogen un bote de miel, cogen la cuchara, se la comen y muchas veces encontramos mieles de diferentes sabores, miel mil flores, miel de acacia, miel de brezo, miel de romero. ¿Y qué entendemos nosotros cuando encontramos una miel que pone miel de acacia o miel de brezo o miel de romero? Sí, pues eso te lo voy a explicar yo ahora mismo para que la gente lo entienda para siempre, porque hay mucha gente que tiene dudas. La gente piensa que la miel es una base y que nosotros le añadimos algún tipo de esencia para dar ese toque. Pues mira, yo te pongo el ejemplo. Tenemos desde mediados de febrero hasta finales de marzo, mediados de abril, tenemos la floración del romero. Quiere decirse que toda la miel que hagan en esa época, en la colmena, esa miel es de romero. Una vez acaba la floración del romero, a mediados de abril, arranca la del tomillo. Entonces, tienes que ir a las colmenas a sacar la miel, porque la miel de romero es blanca y la miel del tomillo es más negra, para que no te manche esa miel. Bien. Y luego tienes la distinta floración que queda en el resto del año, que la llamaremos miel multifloral o mil flores. Para mí, es la miel más completa de todas, ya que esa miel siempre llevará un tanto por ciento de romero, un tanto por ciento de tomillo y un tanto por ciento de todas las flores anuales que se dan en la zona. Los beneficios de consumir miel de tu zona son que te inmuniza en cierta medida contra las alergias de polen que llegan en primavera. Anda. Además de reforzar tu sistema inmunológico. Piensa que es un producto de tu zona. Ya no un producto que hagas en una fábrica que tú traes el producto y aquí se transforma, no. Es la flora de tu zona, el ambiente de tu zona, el clima de tu zona. O sea, no puede haber un producto más arraigado a tu zona que la miel, que la producen las abejas visitando las flores. Sí, porque, por ejemplo, una abeja que come romero o come de la flor del romero y luego crea esa miel, quiere decir que esa miel puede tener parte de las propiedades de esa flor. Por supuesto que las tiene. Aromáticas y principios activos, ¿no? Mismamente la miel de romero es una miel muy fina, muy blanquita, muy gustosa al paladar, que tiene muchas propiedades beneficiosas para el tema de la piel. Tenemos la miel de acacia, que es considerada la mejor miel del mundo, y es la única miel que no se cristaliza, como dato interesante de la miel de acacia. Uy, qué interesante. Pues normalmente los cristales puede ser la glucosa que puede contener o... Sí, la cantidad, las propiedades de la planta, de néctar, glucosas, destrosas, distinta infinidad de propiedades que tiene la miel en una analítica que puedes hacer convencional. Ajá. Esa miel no se cristaliza por su calidad o por su categoría, ¿sabes? Decirles también a los oyentes, como dato curioso, que la miel pura se cristaliza. Porque ya tenemos... Yo muchas veces me considero una persona viejoven. Yo, Paco, tengo 34 años recién cumplidos, que mucha gente cuando luego me ve en persona se sorprenden porque dicen, me pensaba que eras una persona de 60 años. Y digo, no, lo que pasa es que soy muy friki cuando algo me gusta y parece que llevo más años recorridos, ¿no? El tema de la miel que tenemos en España, tenemos una miel, la flora mediterránea, no es por presumir, pero tenemos la mejor floración del mundo. Y debemos de valorarla, tenemos que quitarnos un poco esta negatividad que tenemos tras la pandemia y todo esto que es todo un poco malo, ¿no? Todo un poco negro. Tenemos que disfrutar de nuestra flora mediterránea, que es súper diversa y tenemos todo tipo de flores y de propiedades en ellas. La miel pura se cristaliza cuando la cosecha está líquida del panal y pasados unos meses se va a ir poniendo dura en el bote de abajo arriba y le van a salir unas manchas o cristales que el desconocimiento de ese proceso que sufre la miel muchas veces a un cliente le puede hacer dudar. ¿Qué le pasa a esta miel? Pues esta es la miel pura. Si ya preguntas a personas de 45-50 años en adelante, ¿cómo recuerda usted la miel? Pues yo la recuerdo dura y cristalizada con unas manchas blancas de cristales que le salen en los laterales. Porque tenemos la imagen, la gente de nuestra generación, de ver la miel de la granja tal en la tele, líquida, que siempre está líquida. Entonces cuando tú le muestras a alguien la miel pura por primera vez dice, uy, eso a mí no me va a gustar. ¿Sabes? Y luego gente que no le ha gustado nunca la miel, amigos así, gente más cercana, pues que ya de verte, de probarla, de hacer catas, les ha gustado, han valorado el producto y ahora no se pueden desenganchar de él, ¿sabes?
Luego, mira, con el tema de la miel, les pido a los consumidores y a los nuevos consumidores que a través de este programa os animéis a hacer el consumo de miel. Cuando veáis una etiqueta, mi consejo es que veáis dónde ha sido producida, cada uno que se desengañe con lo que quiera. Una miel buena no puede ser una miel barata de 3 o 4 euros como vemos en las grandes superficies. Eso es inviable para la economía apícola de los apicultores españoles. Es inviable, está por debajo de los costes de producción. Es miel china en su totalidad. Y tú en el supermercado puedes coger un bote de miel de grandes superficies y al darle la vuelta verás que pone miel originaria de países procedentes de fuera de la Unión Europea, pudiéndose encontrar, y te lo pone. Lo que pasa es que la letra pequeña no la leemos casi nadie. Y luego de 1 kilo de esa miel, en esa miel de grandes superficies puedes encontrar miel de hasta 8 países, adulterada y pasteurizada, y pasa a los controles sanitarios de España para poder venderse en España, porque está pasteurizada, porque nuestras autoridades lo permiten, porque no es miel. Llevamos como 4 años con una plataforma de etiquetado claro a través de la Asociación Española de Apicultores y la diversidad de asociaciones de apicultores que hay en España para luchar para que no ponga miel, porque eso es un endulzante. La miel es la miel de los colmeneros, no la miel del supermercado. Eso es que no es ni edulcorante, llevando siropes de arroz, plásticos, y todo esto está más que demostrado. Pero en fin, sabes que el mercado, como vendemos jamones allí, pues nos tenemos que comer lo que hacen allí nosotros aquí, ¿sabes? Yo creo que ya la persona va haciendo un poquito más y creo que puede, cuando prueba verdaderamente una miel pura o una miel buena, ya la diferencia se nota a la distancia. Por parte de los apicultores se echa en menos que se potencie a través de televisión y redes sociales el consumo de miel. Ya no por parte de mi publicidad empresarial, sino por parte de igual que se dice el vino de La Rioja, el queso de no sé dónde, pues joder, la miel de España, falta imagen en televisión, ¿sabes? Ya te recuerdo que 7 de cada 10 kilos que se consumen en España es de miel china. Anda. Luego, ¿cómo engañan al consumidor una gran superficie? No hace falta que digamos nombres de grabación de superficies. Te ponen el mes de Navidad, miel producida en España, y ese lote de miel de diciembre es de España. Cuando pasa Navidad, ese cartel lo quitan y tú te crees que es de España todo el año, pero ya la etiqueta de atrás del bote no es la misma. Es diferente. Es diferente. Ya te pone miel procedente de países de fuera de la Unión Europea. Anda. Entonces, es bueno estos datos que la gente lo sepa. Y esa miel de las grandes superficies caduca, se pone mala, porque no es miel pura. La miel pura, a nosotros, el registro sanitario nos obliga a poner fecha de consumo preferente, no de caducidad. La miel pura nunca caduca, nunca. Nunca tiene ese punto de caducidad, sino siempre de una recomendación. Una recomendación. La miel pura, yo recomiendo la gente, por ejemplo, si tú vas a tomar la miel en un café caliente, una manzanilla, una tila, y el bote ya está cristalizado, coge la cucharada que necesites y en ese líquido caliente le das vueltas y lo deshaces. Hay gente que, teniendo desconocimiento, la mete al microondas. Cuando tú metes una miel pura al microondas, le matas todas las propiedades. Hay que tomarla cuando está líquida, y cuando está cristalizada la puedes poner al baño María hasta darle este toque así suave, líquido, viscoso, que te durará pues a lo mejor un mes hasta que se vuelva a cristalizar. Nunca, por favor, a los radioyentes de Radio Guadaira, nunca, por favor, metáis la miel al microondas. Nunca. Error. Acacio, es un placer hablar contigo. Yo quiero hablar también porque dentro de una colmena encontramos el producto de la miel, pero encontramos también diferentes productos, la jalea real, el polen, y creo que hasta se está utilizando el veneno de abejas como terapia para diferentes problemas antiinflamatorios y para cremas circulatorias, que me ha sorprendido muchísimo. Digo, hay que ver todo lo que da una colmena. Las propiedades que tiene, pues mira, los subproductos que puedes encontrar en una colmena, el producto principal es la miel. Las abejas hacen la miel para ellas. No, ellas no hacen un exceso de miel para que alguien venga y les quite la miel. El apicultor ha aprendido a elegir unas fechas durante la floración de primavera donde les puedes extraer la miel a las abejas y que ellas vuelvan a hacer más miel. Si tú a la colmena no le quitas la miel, ellas hacen la que consumen en el año. Luego, como subproductos tenemos la cera de abeja, que son las láminas, los panales donde ellas la almacenan, que
en cuanto antes comentabas que hacen unas estructuras perfectas, son unas ingenieras arquitectas de 10, hacen la celdilla de forma hexagonal, porque si la hicieran circular, esa estructura no tendría solidez y deberían de gastar más cera entre círculo y círculo. Al ser hexagonales, hay la misma cera repartida por todo el panal. Y las celdillas están orientadas hacia arriba para que la miel no se derrame. Cuando la miel está madura, le hacen una capa protectora que se llama opérculo, que eso te indica que esa miel ya está madura para extraerla. Seguimos con los subproductos. Tenemos la jalea real. La jalea real es un líquido que segregan las abejas nodrizas para que las larvas que pone la abeja reina se queden bañadas en jalea real, y ese es el alimento de las larvas, del bebé abeja, por así decirlo. Qué interesante. Si esa larva recibe 3 días jalea real, será una abeja obrera o zángano. Si esa larva recibe jalea real por una cantidad de 6 días, desarrollará sus órganos sexuales y podrá ser una abeja reina. Y la abeja reina puede tener obreras y zánganos. Anda. Seguimos con los subproductos de la colmena. Tenemos el polen. El polen está en las flores, se les pega a las abejas en el cuerpo. Las abejas tienen 3 pares de patas. Entonces, en las patas traseras, la naturaleza les ha diseñado unas especies de cestitas de pelo donde cargan esas bolitas de polen que luego añaden en el panal para su alimentación, que también el apicultor lo recoge con unas trampas cazapolen en la piquera de la colmena, hace el secado y el envasado para su consumo. Es muy rico en hidratos de carbono y proteínas. Se recomienda para tener vitalidad y, bueno, estar protegido del estómago. Y la jalea real, bueno, me he pasado de la jalea real al polen, quizás sin darme un poco de cuenta, y no he terminado con la jalea real, que la jalea real está muy indicada, ese líquido donde se bañan las larvas de abeja, está indicada, muy recomendable para estados de ánimo, de bajo ánimo, depresiones o migrañas. Anda. Actualmente el 90% de la jalea real viene de China. La jalea real, su extracción es un trabajo muy laborioso que cuesta mucho dinero. Por eso puedes encontrar un bote de 10 gramos de jalea real hasta 15 euros siendo su procedencia china, y si fuera su procedencia España, que se comercializa en muy poca cantidad, pues valdría en torno a 50 o 60 euros, porque lo que le pagan a un chino, nosotros no podemos soportar lo que le pagan actualmente a un trabajador chino. Ajá. Quiere decir que jalea real autóctona es muy difícil de conseguir entonces, ¿no? O muy cara también para poderla consumir. Sí, consumirás, pero de otros países donde la mano de obra sea más barata. Ya te digo que el 90% de la jalea real es de China porque hay poca motivación por parte de la información pública para que se haga el consumo de miel española. Yo he viajado fuera, me ha gustado de hacer algún viaje, he estado en Bruselas, he estado en Berlín, he estado en Holanda, y siempre pues yo me he preocupado de visitar las tiendas de miel, de ver sus precios, de ver sus etiquetados, cómo lo hacen, y luego te encuentras allí la miel española y te la encuentras, pues mínimamente en Francia la miel de tomillo vale 24 euros. Anda. Cuando aquí en España a lo mejor puede rondar entre los 8 y 14 euros, cosa que me parece un poco ridícula, porque el trabajo que hace un apicultor, yo he sido militar, he sido legionario paracaidista, y hay muchos trabajos duros. He trabajado siempre en la agricultura del campo, de la casa, y te aseguro que no hay un trabajo tan duro como el de colmenero, porque tú imagínate a la hora de comer, trabajando las abejas, siempre te va a picar alguna en la cara. Tú imagínate el día que tienes que ir a trabajar y tienes que comer en el campo, que te piquen las abejas por la cara, por los brazos. Ni qué decirte del momento de ir al baño. O sea, ese día no vas al baño, ¿sabes? O sea, nada. No está valorado. No sé quién le pondrá los precios a los productos españoles, pero me gustaría que esa persona que tasa nuestros productos a los agricultores, esos precios irrisorios que tenemos actualmente, me gustaría que pasaran una jornada de trabajo con los apicultores, la verdad, ¿sabes? Ole. Y bueno, nos ha quedado un producto de la colmena que se llama propóleo. Ah, interesantísimo. El propóleo es una resina que las abejas segregan para tapar las rendijas de la colmena donde puede entrar frío, calor, una grieta de la madera, un sitio por donde pasa luz o aire, ¿sabes? Entonces se les ponen unas rejillas
la parte de arriba, así de la forma de la parrilla de las neveras antiguas. Sí. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Pues luego esa plancha finita, cuando la han propolizado, se mete en el congelador y cuando se ha congelado lo saltas y sale el propóleo, los trocitos del propóleo. El propóleo tiene propiedades curativas para la garganta, para la gente que habla en radio, para la gente que utiliza mucho... En fin, tiene propiedades para las cuerdas vocales y para las anginas. Qué bien. Yo veo tantas propiedades y tantos beneficios y al final siempre lo vemos como un animal incordioso, que ya el zumbido que pica, te pone un poco en alarma, pero verdaderamente son seres maravillosos con todo lo que nos ofrecen al ser humano. ¿Los oyentes de Radio Guadaira son usuarios de Instagram? Pues sí, claro que sí. Les vamos, si me dejas, tengo un blog personal en Instagram, sí, donde pueden ver mis vídeos, donde salgo cogiendo los panales de abejas, donde cojo las abejas con las manos. Ajá. Y las trabajo y puedo demostraros que es un animal sociable, está así catalogado como sociable, y ya cuando hay que hacer ciertos trabajos apícolas sí que hay que hacer el uso del humo y de los trajes protectores. De protección. Ese Instagram que los oyentes pueden visualizar, es un perfil público, se llama Acacio Manager. Acacio Manager. Manager. Ok. Ahí pueden visualizar el blog personal que pongo con el maravilloso mundo de las abejas. Yo sé que tú has colaborado muchísimo con los medios de comunicación, no ya solamente el trabajo en la tierra, trabajando al pie de las colmenas, sino también divulgando todos los beneficios que aportan y todos los beneficios que dan estas grandes amigas. Y me comentabas que tienes un programa de radio en Loca FM La Mancha, en Castilla-La Mancha Televisión, y que también colaboras con España Directo. Cuéntanos un poquito este camino un poco de divulgación que estás realizando sobre el mundo de las abejas. Sí, pues mira, yo sentí curiosidad por el mundo de las abejas, como te dije en un inicio, y yo vi la necesidad de expandir estos conocimientos sobre las abejas. Entonces, a través de cursos y cursos de formación, ya me puse yo a impartir cursos de formación de inicio a la apicultura. Actualmente he dado charlas sobre polinización para el Ministerio de Agricultura en algún curso de incorporación de jóvenes agricultores, para cooperativas agrícolas también de aquí de la zona. He dado talleres de divulgación de apicultura, tanto en guarderías, centros de discapacitados, centros de la mujer, en fin, cualquier método de poder divulgar el tema de la apicultura. Ver un poco tu camino de divulgación. La carrera con los medios de comunicación, pues mira, Efectivamente, porque me sorprende mucho cómo ya con tu programa semanal en Loca FM La Mancha, también tu colaboración en Castilla-La Mancha Televisión y también con España Directo en Televisión Española. Cuéntanos un poquito de eso porque me ha llamado muchísimo la atención, no ya solo el trabajo de campo que realizas, sino también la proyección de divulgar este mundo. Sí, pues mira, todo vino porque estábamos en la campaña del ajo, la recogida del ajo que se produce casi en estas fechas. Estamos a 10 días, 15 de empezar a recoger el ajo morado manchego. Ajá. Pues vino Televisión Española con la necesidad de grabar la campaña del ajo, grabar nuestro trabajo, les conté un poco cómo era el proceso y les gustó cómo lo hacía. Les propuse, tengo una pequeña explotación apícola, os gustaría de enseñar por televisión mi trabajo y demás. Y me concertaron una entrevista, vinieron y grabamos un reportaje con España Directo hace 4 años, ¿sí?, que se emitió. Y bueno, pues un reportaje muy bonito donde salió todo el proceso de enseñar cómo se marca una abeja reina, cómo se renueva, cómo se extrae la miel. Y bueno, cada año sí que he vuelto a grabar pues con Castilla-La Mancha Televisión unos reportajes que lo pueden encontrar en YouTube, ponen campaña recogida del ajo morado. Ajá. Y ahí pues en esa diversidad de vídeos que hay colgados por la red, pues uno de ellos soy yo. Y bueno, pues así el año pasado volví a grabar con Castilla-La Mancha Televisión, vinieron al apiario. En este caso les enseñamos un modelo de colmenas Dadant, que es un modelo de colmenas de crecimiento vertical. Ajá. Por el sistema de alzas melarias, donde sacamos la miel más monofloral y más madura. Y bueno, como buen geminiano, buen comunicador, ¿sabes? No sé si alguno de vosotros sois geminianos, quizás. No, por ahora no. También andamos en los signos de aire, pero ahí andamos, un poco soplando en la comunicación.
Muy bien. Acasio, yo antes de terminar quisiera mandarle un mensaje a todos los oyentes de Tan Naturales como tú. Lo que te salga del alma. Hemos aprendido muchísimo contigo. Yo la verdad que he descubierto cosas que creo que el oyente va a sorprenderse, tanto de los tipos de miel como de todo lo que nos has contado y los beneficios de las abejas. Pero mándanos un mensaje, lo que tú quieras, a todos los oyentes de Tan Naturales como tú. Pues sí, yo les mando un mensaje de que tengan conciencia. Por ejemplo, cuando llega la primavera, las abejas están instaladas en muchos nidos, quizás en torres de iglesias, en obras abandonadas, en construcciones, en árboles, que luego cuando llega la primavera se inicia la reproducción de ellas y muchas veces instala un enjambre de abejas en tu casa, en tu corral. Pues por favor, que en la medida que puedan llamen a un apicultor para recogerlo o a las autoridades pertinentes que consulten para salvar esas abejas, porque mucha gente tiene la costumbre de eso, les echa gasoil por la mañana con lo fresco y no queda ni una. Bien, claro, pero eso es como si a ti te echaran 10.000 litros de gasoil a boca abierta por la mañana también con lo fresco. ¿Me entiendes? En fin, ese concepto de matar a las abejas, por favor, que se quite de la gente. Ese concepto de la abeja me pica. Tú, si una abeja vuela a tu lado, no la manosees, no hagas ningún gesto raro, déjala. Se puede posar en ti y volver a volar porque ella va a buscar alimento y agua. Ella no es agresiva por naturaleza, cosa que la avispa sí tiene ese instinto más de defensa. Aún así es vital, la avispa también, cada insecto tiene su porqué en el campo. Entonces, como mensaje a los oyentes de Radio Guadaira, que cuiden a las abejas, que cuidéis a los apicultores, que compréis miel española, que os rasquéis el bolsillo si vale 2 euros más, porque no solamente es comer miel, no solamente es comer miel de calidad, es mantener un oficio vivo, porque mismamente yo de aquí de mi zona soy el apicultor más joven y no veo desde los últimos 5 años que se arranque uno nuevo. Entonces esto se pierde. Mis padres no son apicultores como lo normal. Lo normal es que seas apicultor porque tus padres pues lo eran, o tus abuelos o tu familia. Yo, a mí me dio la vena así de fuerza, ¿sabes? Y lo tuve que empezar en mi vivienda, ¿no? Empecé con una colmena. Y bueno, pues actualmente tengo la comercialización de mis productos aquí en mi localidad y en las localidades colindantes. Y a partir de finales de septiembre-octubre empiezo con los envíos online. A través de la página web de Miel del Záncara. Y porque ahora en verano se reduce bastante el consumo de miel, ¿vale? Por el tema de la calor, la gente deja de consumirla en verano, ¿sabes? Y bueno, pues ahora tenemos las faenas agrícolas de la cosecha del cereal y del ajo, y finales de septiembre la cosecha de la almendra. Entonces, por el orden de trabajo que llevo, a partir de finales de septiembre sí que puedo empezar con los envíos online de mi producto. Pues esperemos estar atentos cuando llegue ese momento, porque a mí me encantaría de recibir y de probar el trabajo, la miel y el fruto de tu trabajo con las abejas. Hace que te pusiste en contacto conmigo para dar el programa con el inicio de la primavera, hablar de las flores, de las abejas, antes del inicio de pandemia. Y yo pensé de dar el programa contigo y digo, ojalá pueda bajar a la Feria de Abril y hacerles una visita y conocerles allí en persona. Y bueno, aquí nos encontramos ya a mediados del mes de junio. Vosotros allí en vuestra emisora y yo aquí desde casa con el ordenador. Bueno, vamos a contarle a todos los oyentes que la entrevista con Acasio, el encantador de abejas, estaba programada para la primavera, pero surgió la alarma y lógicamente se tuvo que cerrar la emisión en directo, recomenzando ahora de nuevo con esta entrevista maravillosa que nos has concedido. Muchísimas gracias, Acasio. Ha sido un placer. Gracias a vosotros por contar conmigo. Estamos en contacto y para ya cuando llegue septiembre-octubre, tennos informados, porque me encantaría de tener por aquí, como te he comentado, y probar el fruto de tu trabajo. Tendrás en tu cafetera de tu emisora de radio unos tarros de miel del Záncara, no lo dudes. Un abrazo telepático muy grande, Acasio. Muchísimas gracias, muy agradecido desde Alcalá de Guadaira. Te mandamos este abrazo, Paco Valiente y Miguel Ángel Barcelona. Otro de vuelta para vosotros, un placer, un saludo. Chao. Chao. Qué bonito, seguimos adelante en la naturaleza. Acasio, el encantador de abejas, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con él. Y vamos ahora a profundizar y a ver una visión médica. Vamos a hablar con el doctor Pedro Pérez Gómez. La verdad que es un placer como una visión médica
profundiza tanto hasta encontrar las propiedades y los beneficios que nos pueden atraer las abejas al ser humano. Pues él trabaja con la apiterapia y con la picadura de abejas, y vamos a alucinar con todo lo que nos va a contar sobre el maravilloso mundo que las abejas nos ofrecen hacia nuestra salud. Bueno, pues vamos a intentar hablar con Pedro Pérez Gómez. Él desde el año 1980 se ha dedicado a la apicultura y a la apiterapia, pero me gustaría conocerlo personalmente. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, ¿qué tal? Es un placer que nos acompañe y colabore con tan naturales como tú. Tenía dedicado un programa para la primavera y he dicho, qué mejor, qué es lo que en la primavera nos surge y quién se despierta también en la naturaleza, y son nuestras amigas las abejas. Efectivamente, junto con las flores, que son amigas de ellas. Su recorrido es muy largo dentro de este mundo, y yo creo que es hasta un precursor, un iniciador en este mundo de la apiterapia en España, pero yo creo que a nivel europeo igual. Sí, es que resulta que el asunto de las abejas es muy conocido, pero las aplicaciones de las abejas era un secreto muy bien guardado por los apicultores. Y yo tuve la grandísima suerte de conocer a un apicultor que sabía de estas propiedades y me inoculó el veneno en los dos sentidos. Entonces, pues no, en España no había nadie que hiciese esto porque eran apicultores y no había médicos que se dedicasen a la apicultura, con lo cual unir las dos facetas era difícil. Y los apicultores no se atrevían a hacerlo, así que tuve la suerte de efectivamente ser pionero en este sentido en España, y es verdad que en Europa no hay muchos tampoco que ni que lo hiciesen ni que lo hagan todavía. Pero es curioso cómo dentro de la línea un poco científica se da pie a una apertura tremenda dentro de los beneficios de las abejas y de las picaduras de abejas. Es que ha habido un cambio, y es que, claro, la investigación ahora es más fácil de hacer en algún sentido, y tenemos aparatos que comprueban, efectivamente, la tecnología actual permite comprobar lo que se sabía realmente en la práctica. Los apicultores sabían desde la prehistoria, y ahora se han analizado los componentes y se sabe por qué. Entonces la ciencia entra en esto, y actualmente están trabajando con nanotecnología, por ejemplo, para llevar el veneno de abeja en tumores en el cerebro. Es decir, que nos estamos uniendo otra vez la ciencia con la práctica, digamos. Para que la audiencia de tan naturales como tú comprenda un poco, me gustaría conocer qué efecto provoca en el cuerpo cuando nos pica una abeja. Sí, hay que decir que la apiterapia no es solamente la picadura de abeja, la apiterapia son todos los productos de la colmena. Es decir, es muy conocido las propiedades de la miel, de la jalea real, eso es más conocido, pero se utiliza al mismo tiempo que el veneno de abeja. El veneno de abeja se inocula a través del aguijón. El aguijón hace de aguja de acupuntura. Mi descubrimiento fue ver que la abeja solamente pica cuando un punto de acupuntura está alterado, porque recibe una agresión y la abeja no es agresiva, es defensiva y se defiende. Por tanto, solo picará cuando haya un punto alterado. Entonces, además de los componentes que tiene el veneno de abeja, que ahora digo los efectos que produce, es que hace acupuntura cuando tú permites que la abeja pique donde ella quiere. Entonces, los efectos se multiplican. Y los efectos conocidos desde, ya digo, la prehistoria, es que es un antiinflamatorio muy potente. Y esto hace que en enfermedades reumáticas como la artritis o la acabadonitis, que es inflamación, produzca unos beneficios enormes. Pero es que además mejora la circulación porque fluidifica la sangre. Entonces, casi cualquier problema que tengamos, si la sangre circula mejor, es más fluida, se resolverá mejor porque el que cura es el cuerpo y al final le estamos ayudando. Luego también permite mejor comunicación entre las células. De manera que si tenemos un problema de tensional, como es el dolor de espalda, la artritis también tiene un origen tensional, si la sangre es más fluida, circulará mejor y hace sus componentes. Es decir, que solamente con eso hay un libro entero hablando de las propiedades del veneno de abeja, y en mi página web también se puede ver las propiedades. Pero solo con estas tres que digo, el cuerpo ya tiene más facilidad para curar. Es súper bonito lo que acaba de decir, porque la abeja, que normalmente se mueve por campos electromagnéticos o por vibraciones, ¿cómo es que intuitivamente o naturalmente siente el punto en el cual está desequilibrada la energía en el cuerpo humano? Pues es una cosa que a mí me intrigó desde el principio, porque yo lo vi, pero no sabía exactamente por qué sucedía. Y yo me di cuenta que la abeja, lógicamente, en la naturaleza muere. Las que yo utilizo no, pero en la naturaleza sí. Y, lógicamente, ella evita morir, porque cuando pierde el aguijón pierde los intestinos. Entonces, picará solamente para defenderse.
¿Qué sucede? Que si estás en el entorno en el que está ella y hay una descarga, digamos, eléctrica, que es la carga del punto de acupuntura, lo que sucede es que la abeja se defiende de esa agresión, pero ella no va a picarte por picar, solamente por defender la colmena o cuando es agredida. Entonces, observando durante varios años, me di cuenta que ese era el asunto, que la abeja picaba en los puntos de acupuntura porque se defiende. Aparte de esto, la abeja es muy inteligente y yo ya no quiero avanzar más porque a veces me parece ciencia ficción, pero la abeja a veces hace cosas que se escapan al conocimiento. Y entonces yo creo que algunas veces nos pica para favorecernos, aunque no sea solamente para defenderse. Es decir, yo he visto algunas veces algunas cosas que hacen y yo veo que la abeja quiere ayudar al ser humano. Esto ya es un poco ya ciencia ficción, ya digo, pero después de tantos años con ellas he descubierto que son muy inteligentes. Una vida dedicada al mundo de las abejas y a los beneficios que le porta al ser humano este animalito, las abejas. Y me gustaría un poquito también conocer en concreto, porque diciendo lo que acabamos de decir, yo creo que son las mejores acupuntoras que pueden existir. Sin duda, yo estoy convencido que la acupuntura nació con las abejas. Los chinos, que empezó la acupuntura y por supuesto hacen apiterapia también, estoy convencido que algunos apicultores fueron observando cómo las abejas picaban en algunas zonas y notabas alguna descarga, esos puntos tenían algo especial. Notas los meridianos cuando te descarga. Entonces yo estoy convencido que a base de años y apicultores y médicos o terapeutas, como los quieras llamar, descubrirían que esos puntos tenían una importancia básica y empezaron a tantearlo, seguramente primero con los dedos, luego con piedras, luego con agujas y finalmente se hizo la acupuntura, o sea, se desarrolló la acupuntura. Estoy convencido porque es algo lógico, es decir, no viene por algo que te inspira, sino que las abejas realmente hacen este trabajo. Yo he visto y he investigado un poquito sobre testimonios de pacientes que tiene y son verdaderamente alucinantes. Te dejan con la boca abierta los resultados que han encontrado con las picaduras de abeja. Y claro. Sí. Tanto para problemas donde existe el dolor como problemas que he estado viendo donde ya la medicina simplemente decía esto ya te tienes que quedar con eso. Y, sí, claro. Y cómo claro. Con las abejas hemos conseguido que cambie ese proceso. Pues afortunadamente estamos en un momento en el que lo que se llama medicina integrativa, en el que vamos a trabajar con lo que ya se conoce que trabajaba antiguamente y que funcionaba, como las abejas y muchas otras cosas, pero también vamos a trabajar con la medicina moderna, vamos a colaborar, porque la medicina actual tiene muchas ventajas, por ejemplo las prótesis, en cirugía se hacen maravillas también, pero hay otro tipo de problemas que todavía no ha conseguido superar a la naturaleza, y en este caso tenemos a la abeja. Entonces parecen milagros, pero una vez que lo estudias científicamente se comprende perfectamente por qué es. Y además es algo comprobado durante siglos porque los apicultores lo han sabido desde siempre. Ha sido una cadena que llegó a mí, pero durante siglos los apicultores lo han estado utilizando. Mi sorpresa es que todos los apicultores lo utilizaban, los antiguos, lo utilizaban con ellos y con su propia familia. Es algo muy experimentado. Es sorprendente, por ejemplo, en un proceso de reuma, de artrosis o un lumbago, cómo una picadura de abeja puede hacer más a lo mejor que hasta un antiinflamatorio. Sí, es que el problema es que el antiinflamatorio, que funciona muy bien en algunos casos, y no digo que en casos de emergencia no haya que utilizarlo, tiene consecuencias. Es decir, si leemos el prospecto sabemos que tiene consecuencias porque es un tratamiento muy agresivo. Sin embargo, el veneno de abeja, que parece más agresivo, es un dolor que se va y que al final produce bienestar y tiene los componentes necesarios para que sea beneficioso, no solamente para bajar la inflamación. Ese es uno de los componentes. El mejorar la circulación de la sangre hace que se resuelva el problema. Es uno de los componentes importantes. Y si resolvemos el problema, no tenemos que seguir con antiinflamatorios. Es decir, se trata de resolver el problema en el camino que el cuerpo lo está haciendo. Sin embargo, el antiinflamatorio te alivia, es algo que ayuda, pero es momentáneo y tiene consecuencias. Por tanto, habría que combinar, según la situación, uno u otro o ambos. Creo que el ser humano tiene un poco de miedo a ese insecto porque tiene miedo al dolor, a que le piquen. Y cuando llega el verano, como decíamos, ¡ay, que me ha picado una abeja en la piscina! Y todo el mundo tiende a ponerse que si un poco de orina o un poco de barro, que si la crema, que si vinagre, cuando a lo mejor ese proceso de la picadura puede ser hasta bueno.
Bueno, tengo que decir que la mayoría de los picotazos en la piscina y en el campo son de avispa. Vale. Y esta es la que da mala fama a la abeja, porque la abeja es rarísimo que pique. De hecho, algunos pacientes míos ponen la mano ahora en primavera en las flores a ver si le pica alguna y la abeja huye, por lo que digo de que mueren, en la naturaleza mueren. En mi caso no, porque les pongo una rejilla para que no pierdan el aguijón, pero en la naturaleza mueren y la abeja huye. Es decir, que es rarísimo que alguien le pique una abeja. Tiene que ser que vayas en una moto y se choque contigo, o que le pongas la mano encima. Pero es la avispa. Y te digo una cosa, el que tiene dolores de tipo reumático o de hernias discales, la picadura de abeja es una bobada, el dolor que produce. Claro. Porque tiene un dolor más fuerte. Entonces todo el mundo, si no, no vendrían a picarse y no habría apicultores. O sea, que duele, pero no tanto. La avispa sí, el de la avispa es más, produce más reacciones alérgicas y además es más dolorosa la picadura. Hay otra cosita que me queda por preguntar un poquito, porque veo que el hecho de cómo utiliza las abejas, si la abeja pica, como ha dicho, deja el aguijón, pierde intestino y muere. Pero en el caso de cómo utiliza usted las abejas, pica pero no llega a morir. Efectivamente, la abeja tiene un aguijón que va unido por un hilito muy fino a los intestinos. Cuando pica en la naturaleza, o si lo hacemos sin cuidado, lo que ocurre es que detrás van los intestinos y muere porque no hace el proceso digestivo ya. Si solo perdiese el aguijón no sería tan grave, pero si pierde los intestinos sí. Entonces esto es un invento de un canadiense, que es una rejilla muy finita de un tamaño especial que hace que la abeja pueda picar a través de ello, pero que no pierde el aguijón. Esa abeja la guardo en otra caja, de forma que muere cuando le toca, que son días normalmente, y entonces esta abeja se mantiene viva y ha perdido parte del veneno, pero no muere. Pero en la naturaleza sí, por eso se cuidan muy mucho de picar, porque mueren. Claro. Es interesante, pero yo quiero también hacerle ver a toda la audiencia que escuche tan naturales como tú, que cómo se realiza este tipo de tratamiento de apiterapia, que no es meternos en una habitación llenos de abejas y que nos piquen donde quieran. No, efectivamente. Y además quiero advertir que lo mismo que es muy beneficiosa la picadura de abeja, puede ser muy peligrosa. Primero, si la persona es alérgica, hasta con una sola picadura puede tener consecuencias muy nefastas. Pero además es que no se puede ir a la colmena que te piquen, porque en la colmena lógicamente ya se van a defender, y si te pican una cantidad suficiente, aunque no seas alérgico, te puedes morir o tener un buen disgusto. Entonces lo primero es hacer una prueba de alergia. Una vez que está hecha la prueba de alergia y vemos que la persona es alérgica, hay que ver qué medicamento está tomando, porque hay algunos que pueden estar contraindicados, es decir, no se puede uno picar tomando medicamentos de algún tipo. Y luego hay que ir muy poco a poco, porque aunque la persona no sea alérgica, se puede producir lo que llamamos la crisis curativa, que son inflamaciones, fiebre, o sea, algunos efectos que son positivos, pero que pueden ser desagradables. Y por tanto hay que ver en cada persona cómo es, de forma que si una persona se le inflama mucho y le pones 5 picaduras, se le va a inflamar mucho más que si le pones una. Y si le pones 10, pues lo mismo. Sin embargo, hay personas que a medida que le vas picando, por ejemplo en la esclerosis múltiple, le puedes poner más cantidad y es beneficioso. Pero eso requiere una cierta experiencia, requiere observación, requiere conocimientos, es decir, no es algo fácil. Por eso tampoco se dedica mucha gente a esto, ni se va a dedicar nunca, porque es difícil. Es difícil, esa observación requiere tiempo. Yo con cada paciente estoy 1 hora, y eso actualmente en la medicina pues son 5 o 10 minutos que no da tiempo a esas observaciones. Aparte de eso, yo creo también que la labor de los años, la experiencia, la convivencia con las abejas te enseña un poco a saber cómo tratar y cómo puedes hacer con ellas. Pero hablábamos... mucho. Me han enseñado mucho. Las abejas me han enseñado prácticamente todo lo que sé, de casi todo. Hasta el punto que creo que hasta tienen un propio idioma. Pues nosotros sacamos un disco hace unos años, un músico amigo y yo sacamos un disco en el que se oye a las abejas hablar, entrecomillado, digámoslo, de hablar, pero ellos tienen un sistema de comunicación que va más allá del baile conocido del 8 de las abejas. Las abejas tienen un lenguaje que yo a diario oigo en la consulta, porque las tengo en una cajita y las oigo hablar entre ellas, e incluso reírse, que esto puede parecer un poco raro, pero se ríen, las abejas se ríen. Entonces hay mucho por descubrir. A mí me gustaría que hubiese alguien que investigase estas pequeñas peculiaridades, no digamos ya las propiedades medicinales, pero estas peculiaridades que yo observo a diario y que normalmente un apicultor no observa, porque en el ruido de la colmena estas cosas no se oyen, pero teniendo unas cuantas abejas en la consulta contigo, pues oyes cosas que en el disco metimos algunas de
estas conversaciones. Y cantan también. Interesante. Sí, bueno, sí. Hablamos de estos seres, de las abejas, nuestra gran aliada, porque creo que gracias a ella tenemos bendiciones y tenemos bondades que nos ofrecen, como pueden ser la miel, el polen. Y me gustaría un poquito, aunque ya todo el mundo puede conocer propiedades que nos pueden aportar la miel, conocer un poco esas bondades que nos entregan las abejas. Sí, hay algo que normalmente se descuida y no se tiene en cuenta, y es todavía más importante que esto, es la polinización. Polinizan en algunos casos el 70 al 80% de los alimentos que tomamos nosotros o los animales que comemos. Uh-huh. Entonces esa parte es muy importante. Y esa polinización se produce porque cogen el polen. El polen son proteínas vegetales. Es muy bueno para el hígado, para la próstata. Es decir, si entráis en mi página web o en cualquier otra que hable de esto, está muy analizado y muy comprobado el polen y la miel, desde luego. La miel es un elemento energético, pero también vale para curar heridas, por ejemplo, o quemaduras. Luego también, y catarros, por supuesto, suaviza la garganta. Luego el propóleo era el gran desconocido, y digo era porque ya llevamos unos años que afortunadamente está muy divulgado, y es el sistema inmunológico de la colmena, y por tanto lo que hace es regular nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, para los catarros, o también en enfermedades autoinmunes. Pues también es muy útil el propóleo, que hay muchísimos preparados de propóleo, porque el propóleo no se puede tomar directamente porque no lo asimilamos. Ahí necesitamos eso de elaboración, y por eso comercialmente interesa más, y por tanto ahora hay hasta en las farmacias hay propóleo, hay productos del propóleo. Es un producto muy útil, magnífico, sin contraindicaciones apenas. No hay prácticamente nadie que sea alérgico al propóleo, y es inocuo si no lo necesitas, o sea que no, es muy beneficioso. Y la jalea real realmente es muy conocida ya, pero basta con decir que la reina dura 6 años alimentada con jalea real, y las abejas, las obreras, duran 28-30 días. Entonces la diferencia es nada más que la alimentación. Es la misma hembra, el mismo huevo, solo que una solo recibe 3 días jalea real, que es la obrera, y luego ya miel y polen, y la reina jalea real toda su vida, y dura 6 años poniendo un huevo por minuto. Creo que mejor explicado para las personas que puedan tener todavía dudas de los beneficios de la jalea real. Pues sí. La jalea real es magnífica, por ejemplo, para procesos de recuperación, personas que han sido operadas o que han tenido roturas, porque reconstruye tejidos. Entonces, es algo que podemos utilizar en determinadas circunstancias junto con lo que la medicina haga, que sea operarte o ponerte una prótesis o lo que sea. La jalea real es un elemento a tener en cuenta en ese sentido. Yo hay dos bondades que nos ofrecen las abejas, que un poco, una la conozco para la alimentación, que sería el pan de abejas, que sería el trozo de colmena en sí, creo, ¿no? Pues es que las abejas no toman el polen directamente como cuando lo traen las patas, ellas lo mezclan un poco con miel y es el que nosotros cogemos. Pero dentro de la colmena forman el pan de abejas, que es una mezcla de miel y polen que amasan y transforman en un producto como igual que hacemos nosotros con la leche y hacemos el yogur. Pues un proceso de predigestión, que es lo que ellas toman luego. Es un producto mucho mejor. Lo que sucede es que si no lo tomas directamente en el panal, o hay algunos productores que lo extraen, pero es muy difícil de extraer. Si no lo tomas así, tomas polen que tiene menos propiedades que el pan de abeja. El pan de abeja es una fermentación del polen con miel. Qué interesante. Es un producto muy desconocido. Bueno, hay otros productos también un poco desconocidos, porque estoy viendo aquí las virtudes y las utilidades que se le pueden dar a las larvas de zángano. Sí, efectivamente. En Rumanía se registró un producto que tiene larvas de zángano liofilizadas, que normalmente los apicultores quitan los zánganos, los tiran, y en una de ellas un vecino vio que las ocas del apicultor habían crecido muchísimo y le preguntó si hacía alguna cosa especial, y es que le echaba larvas de zángano. Entonces los zánganos son muy fuertes, tienen que fecundar a la reina, duran bastante más tiempo, y la larva de zángano se utiliza para muchas cosas, es decir, para fortalecer el organismo, lo que estamos hablando de la jalea real, pero en masculino. Y por tanto es un elemento también masculino, es decir, que para la sexualidad se está utilizando también, lo llaman el Viagra natural. Pero vamos, yo creo que tampoco es eso, porque de lo que se trata es llevar una vida saludable, y entonces la sexualidad también funcionará mejor. Pero efectivamente tiene efectos sobre eso, porque el zángano tiene el elemento masculino, es muy potente, es el que fecunda a la reina y la persigue hasta 3 kilómetros volando. O sea que
Sí. La larva de zángano es otro elemento que normalmente en la apicultura se desprecia, y el zángano la larva de zángano tiene muchas propiedades que se están estudiando todavía, porque todo esto se está descubriendo recientemente. Antiguamente se sabía por la experiencia, pero ahora es cuando se está investigando para ver las propiedades que hay. Bueno, cuando Pedro va alguien a su consulta, lógicamente está en manos de un profesional, y es el profesional el que direcciona la picadura de la abeja, ¿no? Porque todo el mundo ve una abeja que se acerca y lógicamente va a tener un rechazo a la picadura, pero es el profesional el que indica dónde se va a realizar la picadura en sí, ¿no? Sí, el rechazo es una herramienta que tiene la naturaleza, porque las abejas, como tienen la miel, que es algo muy goloso, mejor dicho, para muchos animales y para las personas, pues con ese miedo que tenemos a las abejas, pues nos retiramos un poco. Pero la abeja es realmente buena, como he dicho antes. Si no la agredes, no te va a agredir. Entonces, lo que hay que hacer cuando quieres hacer apiterapia es saber tratar a la abeja y luego conocer las zonas, los puntos y cómo va a reaccionar. Entonces, esto es un conocimiento que se puede obtener primero teóricamente, en la acupuntura se puede, pero luego prácticamente hay que estar con ellas, hay que conocer al animal, hay que respetar lo que el animal quiere hacer, porque hay veces que no quiere picar, hay veces que tú pones una abeja y la abeja se niega y ya puedes hacer lo que quieras, que no pica. Entonces, a lo mejor es que no es la zona, a lo mejor es que ese día esa abeja no quiere picar. Es decir, que requiere una experiencia y sobre todo conocer al animal. Mucha gente me propone aprender apiterapia, pero no tener abejas, no conocerlas. Entonces les digo que eso es imposible. No se puede ser apiterapeuta si no tienes un contacto con las abejas, y el contacto es ser apicultor. Entonces hay que estar 2 o 3 años como mínimo tratando como apicultor. No digo que tengas que serlo, pero con un apicultor, y aprender acupuntura y luego psicología y bueno, son muchas cosas que eso hay que, como hacen los chinos, aprender acupuntura no se aprende en un cursillo, ¿sabes? Es que necesitas años con una persona que sepa. Entonces, esto se ha transmitido de apicultor en apicultor, ahora lo estamos haciendo de forma más científica, pero la transmisión tiene que ser la misma, no puede ser algo que se haga de cualquier manera. Entonces hay que tener mucha experiencia y mucho conocimiento. Pues muy bonito, porque es enamorarse de la profesión, y enamorarse es un arte cuando uno siente ese interés por conocer y por convivir con lo que le gusta, como en este caso son las abejas. Sí, hay algo muy importante que quiero decir, y es que la abeja elige a quién puede ser apiterapeuta, porque el que no está preparado para esto, para la paciencia, para la relación y tal, va a recibir muchas picaduras, se le van a escapar las abejas y va a ser desagradable. Entonces la abeja dice, tú sí, tú no. Entonces muchos empiezan, pero pocos acaban. Bueno, estamos en plena cosecha de miel. Creo que en este momento es la plenitud en sí de la cosecha de la miel. Y me gustaría que toda la audiencia supiese la diferencia que hay entre cuando compramos, por ejemplo, una miel que viene etiquetada 1000 flores, bien, y una miel, por ejemplo, que nos dicen que es de azahar o que es de romero. Sí, esto sucede porque la abeja, para buscar la máxima eficacia en su labor, lo que hace es, cuando empieza con un tipo de flor, el azahar, pues hasta que no acaba con todas las flores de azahar que hay en la zona, no elige otra flor. Es por eso polinizan más que el resto de los insectos. Entonces, ¿qué sucede? Que si en un lugar hay una abundancia grande de ese tipo de flor, es lógico que la miel tenga una predominancia de esa flor. Pero la verdad es que la miel de 1000 flores es fantástica también, porque tiene muchas propiedades de las otras flores. Lo único es que, bueno, los sabores, la textura varía según la flor, y por eso muchas personas prefieren la miel de romero, la miel de azahar, diferentes mieles. Pero desde luego la miel tiene unas propiedades que en un porcentaje elevadísimo, es porque es miel, y lo importante es que esté madura y bien recolectada. Porque si no la recolectamos bien cuando está operculada, cuando está madura, la miel no tiene las propiedades terapéuticas necesarias. Es decir, una miel sin madurar no tiene las propiedades terapéuticas. Es un edulcorante, mejor que el azúcar quizá, pero no es terapéutica. Entonces la miel tiene que estar madura. Y veo también que, por ejemplo, el concepto de la miel, aparte de ser un alimento muy nutritivo, por ejemplo, estoy leyendo ahora mismo, por ejemplo, un apunte del doctor Moisés así, que decía que la miel no produce caries. Claro, es porque tiene un porcentaje muy bajo de sacarosa. La miel es un producto, como decía otro médico argentino, también apiterapeuta, el doctor Hugo Aguirre, dice que el vino y la leche, los dos son líquidos, pero no tienen nada que ver. Pues el azúcar
y la miel, los dos son dulces, pero tienen un poco que ver. Tiene un porcentaje bajísimo de sacarosa. Y sin embargo, pues por ejemplo, en la diabetes, en cantidades moderadas, es buena porque favorece la curación del páncreas. Entonces, al tener un porcentaje tan bajo de sacarosa, no es peligroso como tomar azúcar, pero sin embargo es muy beneficioso para la curación del cuerpo. Entonces, mezclado con propóleo y en cantidades moderadas, la miel puede ayudar, por tanto no es azúcar. Bueno, yo voy a finalizar, si nos quiere dejar algún mensaje o algunas palabras, porque he visto aquí, lógicamente, que hay que cuidarla y hay que respetarla porque son parte de nuestra vida, de nuestro ciclo y lo que, como decía, la polinización y nos ofrece tantos beneficios y tantas bondades. Y me gustaría que, antes de despedirnos, que nos ofreciera algunas palabras en sí sobre acercarnos a este mundo de la apiterapia. Sé que hay muchísima información en curándote.com apiterapia, sí. Y si no, pueden buscar a Pedro Pérez Gómez y también encuentran muchísima información. Sí, pues mira, a mí cuando me dicen que las abejas están desapareciendo, que hay que cuidarlas y tal, yo le suelo decir una cosa: las abejas llevan 100 millones de años. Antes que nosotros, es decir, han sobrevivido a casi todo. Yo estoy convencido que sobrevivirán a esta plaga que somos nosotros. Lo que sucede es que irán reduciendo su población, como está sucediendo actualmente, empezaremos a no tener alimentos, que es una catástrofe de primer nivel, y empezaremos a desaparecer nosotros si no las cuidamos. Es decir, si no cuidamos el medio ambiente y las abejas, los primeros que moriremos somos nosotros, y las abejas sobrevivirán a otra catástrofe más. Es decir, que por la cuenta que nos tiene, tendremos que protegerlas, no porque lo necesiten, sino porque lo necesitamos nosotros. Entonces, por propio egoísmo, deberíamos ser cuidadosos con las abejas, acercarse al mundo de la apicultura. Cuando las conoces, con un apicultor, con una persona que las ama de verdad, acabas amándolas, porque las abejas de verdad que son muy amables y todos son beneficios. Y además están aquí para ayudarnos en todo, en la curación, en el alimento y en la polinización. Entonces, todos mis pacientes, que muchos vienen con el mismo miedo que tiene todo el mundo, acaban amándolas y hasta algunos las acaricia cuando ve alguna en su ventana. O sea que son dignas de amar. Pedro, muchísimas gracias, Pedro Pérez Gómez, por atendernos al programa Tan Naturales como tú. De verdad, es agradecerle estas palabras y esta dedicación de sus años dedicados al mundo de la apiterapia y de las abejas. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Un placer. Donde estás ahora es el reflejo de lo que eras y hacías en el pasado. Si quieres saber cuál podrá ser tu futuro, pon atención en lo que estás haciendo ahora. Bueno, hemos estado todos estos meses recapitulando Tan Naturales como tú, 6 años de programas. Y hoy es el primer programa que desde vamos a llamarlo estudio improvisado, hemos podido realizar para que les llegue a todos los oyentes la vibración de Tan Naturales como tú. Y seguimos adelante la semana que viene con más contenido, como decimos, desde este estudio improvisado, siempre por llevar ese poquito de bienestar al bien ser humano y a todos los oyentes que sintonizan Radio Guadaira, el 107.7 del dial. Nos despedimos, Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Paco Valiente a control, porque somos tan naturales como tú.